Hola, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Hoy vamos a ver el acento en italiano, l'accento, el apóstrofe accento con doble C. Comenzamos. En italiano el acento se pone solo al final de la palabra, excepto casos particulares. En italiano el acento puede ser grave o agudo. Grave, que es el acento así, el opuesto del español, que es lo que pasa en el 99% de los casos, o agudo, como en español, que es lo que pasa en el 1% de los casos, porque pasa exclusivamente en algunos casos con la vocal e exclusivamente la E. Se puede notar la diferencia entre el acento grave y agudo en base al labiale, decimos en italiano, de las personas cuando hablan. Vamos a ver cuando el acento es obligatorio. Cuando cae en la última vocal de la última sílaba. Por ejemplo, città, università, ciudad, universidad, più, que es más, café, que es café, con doble F en italiano, ojo, lunedì, martedì, etcétera, etcétera, di, etcétera. En esos casos vemos que el acento va a caer en la última vocal de la última sílaba y por eso que se pone en todas estas palabras que he dicho es siempre grave. En otro vídeo veremos cuándo el acento tiene que ser grave o agudo, pero en el 99% de los casos es grave. La única vocal que puede tener el acento agudo es la E, así que ya con eso nos quitamos un montón de dudas. Por ejemplo, seguimos con el segundo caso, con che cuando sustituye perché como significado. Por ejemplo, non toccatelo, que es tóxico. No lo tocáis porque es tóxico, ¿vale? En este caso, el que sustituye como significado perché. Pero si decimos non toccatelo perché è tóxico es igualmente correcto. Pero decir non toccatelo que es tóxico es igual, con acento. Tóxico con doble S. Tercer caso, da es la tercera persona singular del verbo dare, que es diferente de la preposición simple da. Así que en este caso es obligatorio, aunque mucha gente no lo escribe, pero es un error, es obligatorio. Da con acento grave, verbo dare. Por ejemplo, lui da lezioni di arpa, él da clases de arpa. Es un ejemplo, claramente con acento grave. Otro caso obligatorio es lo de di con DI, con acento claramente grave. Di es el día, sinónimo de giorno en italiano. Se puede usar solo como complemento, no como sujeto, así que lo encontráis solamente cuando esta palabra di a nivel de análisis lógica es un complemento. Por ejemplo, taglio la barba una volta al dì, corto la barba una vez por día. Seguimos con el caso obligatorio de la y li, claramente dos acentos graves, que son adverbios de lugar. La quiere decir allá y li quiere decir ahí. Y claramente allá y ahí en español tienen acento agudo, el opuesto respecto a los que hay la y li tienen, perdonáis. Por ejemplo, lì vivono molti serpenti e scorpioni. Ahí viven muchas serpientes y escorpiones. Lì claramente que es ahí con acento grave. Ojo a serpenti. Serpenti en italiano es de género masculino y en español serpiente es de género femenino. Ojo que también todos los animales que son serpientes en italiano son de género masculino, a veces en español son de género femenino. Por ejemplo, en italiano se dice il cobra, en vez de en español la cobra. Así que, ojo, recordamos esta cosa. Otro ejemplo, là si trova la sorgente, allá se encuentra la fuente. La con acento claramente grave. Otro caso en el cual es obligatorio el acento, con ne. En este caso se requiere siempre el acento agudo en la E. Hemos dicho antes que puede pasar el acento agudo solamente en la E. Ne, que veremos en otro vídeo, es una
es el ni español. Ni me gusta, ni etcétera, etcétera. Por ejemplo, non dorme né di mattina né di notte. No duerme ni de mañana ni de noche. De no confundir claramente con ne, que es un pronombre. Sí, igual al español en el caso de afirmación. En este caso, acento grave, como claramente sabemos porque es una I con acentada. Pero solo cuando es una afirmación, igual al español como regla. Otro caso en el cual es obligatorio poner el acento, con las palabras blue, que es azul, re, que es rey, y tre, que es tres, cuando hacen parte de palabras compuestas. Palabras compuestas son palabras hechas por dos palabras diferentes. Por ejemplo, rosso-blu, que es rojo-azul. Está todo junto, rosso más blue, rosso-blu, blue con acento claramente grave. Viceré, que es vicerei, perdonáis, en este caso también. 23, 103 son otras palabras que son compuestas, una por re y las otras por tre, etc. En este caso tenemos que poner el acento agudo porque son palabras que veremos en la próxima clase requieren el acento agudo. Pero como podéis ver son todas palabras que acaban por E. Se como pronombre. Se con acento agudo y veremos por qué en el próximo vídeo. Ojo che esa es una particolaridad un poco más complicada. È troppo sicuro di sé, en este caso sé con acento agudo. Está demasiado seguro de él mismo. Dice, podemos decir también se stesso, pero en este caso decimos dice y tiene el acento agudo. Mucho cuidado, cuando se está acompañado por stesso o stessa, quiere decir mismo o misma, no quiere el acento. Así que si tenemos se suelto, requiere el acento grave. En vez, cuando está acompañado por stesso o stessa, no requiere el acento. Por ejemplo, racconta la vita di se stesso, cuenta la vida de él mismo. En este caso, se está seguido por stesso y así que no requiere el acento. Otro ejemplo, è sempre stata se stessa con la ragazza. Ha siempre sido ella misma, esa chica. En este caso tenemos se seguido por stessa, así que no tenemos que poner el acento. Mucho cuidado, se más stessi y stesse, pero requiere el acento, porque si no podría generar confusión con se stessi. La forma subjuntiva del verbo stare, si yo estuviera, perdonáis. Per esempio, erano se stesse quelle suore, fino a che hanno vissuto lì. En este caso, se está seguido por stesse, así que para no confundir se stessi con se stesse, la forma del subjuntivo, ponemos el acento grave en la E. Así que tenemos erano se stesse con se con acento grave. Recordamos en esta frase que tenemos también li que tiene el acento grave. Eran ellas mismas, esas monjas, hasta que han vivido ahí. Otro ejemplo. Devono essere se stessi. Tienen que ser ellos mismos. Seguimos con se stessi così bene. Este es un caso que quiere decir si yo estuviera. En este caso no tenemos que poner el acento porque es el verbo estar al subjuntivo. Se stessi così bene sabemos que es un verbo, en este caso se stessi così bene, no es stessi en el sentido de mismo o mismos o mismas, así que en este caso no tenemos que poner el acento. Esto lo conocemos conociendo el verbo ser claramente y el significado de la frase. Así que recordámonos bien esto sobre stessi y se. Si se está suelto, requiere siempre el acento. Y eso es muy fácil. Si en vez se está seguido por stesso o stessa, no requiere nunca el acento. Se stesso y se stessa sin acento. Cuando en vez está seguido por stessi y stesse, requiere el acento. Para no confundirlo con se stessi, que es la forma del subjuntivo del verbo ser. En la primera persona singular. Pero si tenemos la forma propia de
ser al subjuntivo, alla primera persona singular, se io stessi, que io stessi, en ese caso no tenemos que poner el acento, porque es la típica real forma temporal de ese verbo al subjuntivo, el verbo ser al subjuntivo. Eso lo reconocemos claramente leyendo la frase, que es un verbo, ¿no? Que es el verbo ser. Y otra cosa es que el acento en se, cuando lo requiere, es siempre acento agudo como en español. Otra cosa muy importante que muchos se olvidan en italiano sobre el acento. Las palabras que en base a la posición del acento pueden tener 2 o más significados, aunque casi siempre son 2 máximo, requieren el acento también en las otras sílabas, cosa que pasa en español con la tilde y en vez de en italiano no. Vamos a ver cuáles son estas palabras, son poquísimas. Empezamos con meta y metà. Meta tiene el acento grave en la E y quiere decir destino. Si en vez digo metà, podéis ver también mi labial, como es diferente cuando digo meta, la E es más abierta, acento grave, y en vez cuando digo metà, la E es más estricta, ¿no? Más rápida. Y metà quiere decir mitad. Otro ejemplo, principi y principi. Principi es principios. Y príncipes, perdonáis. En vez de principi es principios. En caso de principi, el acento está en la I. Y el acento agudo. En caso de principi, está en la segunda I y es acento grave. Así que principi, el acento está en la primera I, y en principi, hoy me podéis oír, principi está en la segunda I. Otro ejemplo es súbito y subito. Súbito, el acento es grave, está en la U, súbito, que quiere decir inmediatamente o ya, y en vez subito está en la I, y es acento también grave en este caso, que quiere decir subido, participio pasado, el verbo subire. Otro ejemplo, tu desideri e i desideri. Tu desideri, el acento está en la I, y es un tiempo verbal presente indicativo, segunda persona singular. El acento cae en la primera I, acento grave, tú quieres. En vez i desideri, el acento está en la que son los deseos. Otro ejemplo es ancora y áncora. Ancora es aún, con el acento en la O. En vez áncora tiene el acento en la A. Son muy pocas, como hemos visto. Lo que quiero aclarar es que mucha gente no los pone en la forma escrita. Y también muchos periódicos no los escriben, algunos sí. Depende del periódico, depende del escritor. También en los libros pasa. Pero la Treccani, que es la que da todas las pautas sobre cómo es correctamente la gramática italiana, dice que se tienen que escribir. Así que yo os digo cómo se escriben correctamente estas palabras que requieren el acento en las sílabas que no son las últimas, en razón de que son palabras que tienen 2 significados. Después vosotros hacéis lo que queréis. Yo os digo de escribirlas siempre porque demostráis que conocéis muy bien el idioma y claramente si hacéis algo de examen escrito o lo que sea, nadie os va a dar error por eso si los ponéis los acentos entre las sílabas. Así que este vídeo sobre el acento ha acabado. Sé que es un vídeo un poco complicado, sobre todo esta última parte, la parte de se y etcétera, etcétera. Si tenéis unas dudas, que es lo normal, me podéis escribir sin problemas y yo os responderé con mucha gana y voluntad. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pon un comentario, deja un like e inscríbete al canal. Yo te espero en el próximo vídeo. Chao.